director del hospital de campaña, y quiero hablar con él un ratito. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, María José. ¿Cómo estás? ¿Vos sos de Boca o de River? De Independiente. Ay, qué bueno. Está bien. ¿Y qué opinás del muñeco Gallardo que se fue? ¿Qué opinás como técnico? ¿Te gusta el fútbol o no? Sí, me gusta. ¿Y qué opinás como técnico? Como técnico me parece un técnico excelente. Excelente. Y nunca vi jugar a River de la forma en que jugó bajo la dirección de Gallardo. Ahí está. Gracias. Es mi opinión humilde, ¿no? Sí, ¿no querés venir a trabajar acá, a hacer una columnita de deporte, Alberto, en algún momento libre? No. Bueno, contame, Alberto, ¿cómo está el hospital de campaña hoy? ¿Y es cierto que va a atender todo tipo de patologías? Sí, por suerte el hospital, con el tema COVID, hemos bajado muchísimo. Tenemos hoy 3 pacientes solamente con COVID positivo en el hospital, de los cuales uno está en terapia intensiva. Fíjate cómo... Uno solo tenemos en terapia. Sí. Eso con respecto a pacientes COVID. Fíjate cómo se ha invertido la situación epidemiológica que tuvimos a principio de año. Por supuesto. Principio de año. Sí. Pero también el hospital está haciendo como un refuerzo de otros hospitales, pues nos hemos reconvertido por la gran cantidad de camas que tenemos, y estamos ayudando a otros hospitales. Por ejemplo, hemos abierto una parte de un sector de pacientes crónicos y también un sector de... ¿Qué es un paciente crónico? ¿Qué son pacientes crónicos? ¿Qué se llama pacientes crónicos, Alberto? Los pacientes crónicos que pueden ser post-COVID o aquellos pacientes que tienen patología, por ejemplo, algún trastorno cerebral, alguna como es secuela neurológica, alguna secuela traumatológica, y que requiere internación para controles, y entonces tiene que estar internado, y lamentablemente los hospitales de agudos, como es la escuela o el Vidal y el Llano, requieren camas para atender al paciente agudo. Entonces nos solicitan a nosotros si podemos hacernos cargo de esa internación para continuar controlándolo. Esto es otro ala del campaña. Los pacientes crónicos... En este momento tenemos 47 pacientes en ese sector, de los cuales tenemos en terapia intensiva de esos pacientes 24. 24 que no tienen nada que ver con el tema COVID. 24 en terapia. Y a su vez tenemos otro sector donde solamente tenemos pacientes con problemas respiratorios no COVID. Respiratorios, no COVID. Pero un minuto, ¿pacientes oncológicos se considera dentro del crónico? Nosotros solamente estamos haciendo paliativo. Ahí. Ahora, te pregunto... El Vidal es el que se encarga del tratamiento oncológico, sí. Pero bueno, lo interesante de que este hospital de campaña, hoy tenemos 47 pacientes y tenemos 24 en terapia intensiva que no tienen nada que ver con el COVID. O sea que este hospital de campaña realmente está buenísimo que esté ocurriendo esto, ¿no? Sí, porque hemos tenido la posibilidad de realizar y de convertirnos, ¿no es cierto? O sea, terminó, o por lo menos hemos disminuido los pacientes COVID, y de ser un centro exclusivo COVID, al tener tanta infraestructura, decidimos abrirnos y empezar a utilizar la infraestructura del hospital con otras patologías. Alberto, y por ejemplo, esa cantidad de médicos y de enfermeros que veíamos en la pandemia dura, esos médicos fueron volviendo a su lugar. ¿Cuántos médicos tenés hoy? ¿Cómo es el tema de enfermeros? Bueno, muy bien. Esos, así como ustedes vieron la cantidad de médicos y enfermeros que teníamos en el momento duro, en pleno pico de pandemia, exactamente, al ir disminuyendo, yo decidí que no podíamos tener tanta gente ociosa, profesionales, médicos y enfermeros ociosos, cuando tenemos déficit en otros hospitales. Entonces, en
tratativas con el Ministerio de Salud Pública se fueron llevándolos a los distintos hospitales donde realmente requerían para que sigan su tarea médica, digamos, no por COVID. Claro. Entonces nosotros nos quedamos con un plantel que realmente nos sirve a nosotros, que viene a ser, como llamamos nosotros acá, un plantel base en el hospital para dar respuesta a las patologías que diariamente tenemos que atender. Ajá. ¿Dejó secuelas? ¿Tenés o podrías llegar a tener personas que el COVID le dejó secuelas terribles, fuertes, de tratamientos? Sí. ¿Sí? Tenemos pacientes que han tenido secuelas, tanto físicas como neurológicas. ¿Tanto física como psicológicas y neurológicas? Y para eso hay un sector que nosotros llamamos post-COVID, que se realiza tanto tratamiento kinésico como de salud mental en un área del hospital para hacerse cargo de esos pacientes. Ajá, y por ejemplo, cuando vos hablas de secuelas neurológicas, ¿qué tipo de secuela neurológica le ha dejado el COVID? Y algunos quedan por la larga estancia en asistencia respiratoria mecánica con algún déficit motor, por ejemplo. Ah, claro. Por eso es que necesitan kinesio. Trastornos motores. Ajá. Entonces tenemos esos problemas y tenemos que rehabilitarlos. Claro. Y de eso se encarga el servicio de kinesiología. Claro. Alberto, y cuando decís que le quedó secuela psicológica, ¿a qué te referís? ¿Que tienen que... Sí. ¿A qué te referís con eso? Y con trastornos psicológicos. Por ejemplo, el hecho de estar, pega muy fuerte el hecho de estar cerca de la muerte, sentir que ha estado cerca de la muerte, que le ha fallecido. Hay gente que prácticamente toda la familia se le ha muerto. Uh-huh. ¿Comprendés? Sí, me imagino, sí, conozco casos. ¿Y ustedes, vos, los médicos y los enfermeros, tuvieron en algún momento o algún tratamiento psicológico, Alberto? ¿O crees que les debe hacer falta? Porque ustedes vieron morir gente de la peor manera. Sí, totalmente. Y nosotros tenemos, a través del Servicio de Salud Mental, un sistema de contención para todo el personal del hospital. Ajá. Esto incluye los enfermeros, los kinesiólogos, todos. Todos. Ajá. Y si hoy que estás mirando con otra perspectiva, casi ya podemos decir el final de una pandemia, ¿qué fue lo peor vivido con el COVID? Y lo peor fue los picos que hemos tenido, la gran cantidad de pacientes que teníamos, el hecho de querer dar respuesta a la atención de todos esos pacientes y a la vez tener personal con COVID, que significaba una baja en nuestra propia tropa, digamos. Claro. Y teníamos que hacer frente a esa situación y estar replanteándonos constantemente la forma de atención de esos pacientes. Cuando se moría un padre, un compañero, habrá sido terrible eso, ¿no? Sí, por supuesto. Las historias... Aparte del hecho de que uno, 2 o 5 médicos, 5 enfermeros tengan COVID, que a mí me significaba 7 días de no asistencia al lugar de trabajo, y yo tenía que continuar trabajando con la gente que quedaba y con sobrecarga en su horario de trabajo. O sea, la gente se ha portado excelentemente bien. Claro. Alberto, pero aparte de todas las secuelas y todo, las historias de vida que ha quedado dentro de ese hospital. Vos sabés que yo me acuerdo cuando relatábamos los primeros muertos de campaña. Yo creo que el muerto número 6 o 7 era un médico que muere en el campaña, que es el doctor Livia, médico de un barrio muy populoso que era el barrio Pueblito Buenos Aires. Yo no te puedo explicar lo que fue, cómo colapsaron. ¿Te acordás de eso? Sí. Cómo salía la gente, cómo colapsaban los teléfonos, todo lo que pasaba con esto, ¿no? Las historias de vida que han quedado plasmadas en esos muros, ¿no?
Sí, así es. Qué bárbaro. Bueno, y hoy entonces el hospital de campaña tiene sus puertas abiertas para estas patologías, pacientes... Tenemos consultorio externo, María Mercedes, sí, de medicina general, clínica médica, hematología, infectología, ay, qué bueno, nefrología, otorrino, urología, salud mental, kinesiología y un laboratorio completísimo. O sea que todo este menú de oferta tenemos en este momento en el hospital de campaña. Quedó en el hospital de campaña. Qué bueno. Alberto... Doctor, yo quiero preguntarle, por favor, cómo venimos con el tema de vacunación, porque en algún momento este era un factor de preocupación, si se quiere, por el hecho de mayores que no habían completado su esquema. ¿Esto responde un poquito al nivel nulo de contagios? Casi nulo. Sí, tiene mucho que ver y se ha demostrado con la menor cantidad de casos que la vacunación fue un hecho importante. Claro. Y realmente protege a las personas. Sí. Qué bueno. Qué buena noticia. O sea que yo me enteré de todo esto y sobre todo los consultorios externos que hoy atienden todo este tipo de clínica general, que tiene laboratorio y todo. Qué bueno, porque yo recuerdo cómo ha sido cuestionado y criticado el hospital de campaña cuando se abrió, fíjate hoy, pasando un momento trágico y terrible. Sigue siendo utilizado de buena manera, no para salvar vidas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Alberto, realmente esto es un manejo que hemos tenido, por supuesto, porque es una política ministerial también con el apoyo del señor ministro hemos logrado expandirnos un poco y, bueno, brindar este tipo de atención a diferentes pacientes, ¿no es cierto? Claro, está bueno. Gracias, Alberto, como siempre. No, por favor. Un cariño, hasta luego. Ahí está, el doctor Alberto Regín, director del hospital de campaña. Por fin pudimos hablar con él porque lo buscamos 1000 veces.